Hola, ¿cómo están? Bueno, hoy vamos a hablar de la responsabilidad de los administradores, eh, que es un tema bastante amplio que se encuentra esparcido a lo largo y ancho de varias disposiciones legales contenidas en nuestro ordenamiento jurídico, desde el Código de Comercio, la Ley 222 de 1995 hasta el Estatuto Tributario. Este es un tema que en ocasiones parece no tener mucha importancia, pero que, contrario a esa poca relevancia aparente, en realidad requiere de un notable grado de atención, especialmente en estos tiempos de COVID-19 y de incertidumbre empresarial, donde el representante legal debe tomar un sinnúmero de decisiones en medio de un panorama borroso respecto del futuro de la economía y la reactivación de actividades empresariales y comerciales, y por supuesto su deber además debe estar enmarcado, como lo dice la Ley 222, su actuar como un buen hombre de negocios. Un indicador de la importancia que encarna la responsabilidad de los administradores podemos decir que son las estadísticas de la Superintendencia de Sociedades, que en el último boletín publicado en el mes de octubre de 2019 muestra que de los asuntos societarios que se ventilan a diario en la entidad, concretamente los de los que conoce la Delegatura de Procedimientos Mercantiles, los de mayor número y crecimiento respecto de demandas allí tramitadas son precisamente las acciones en contra de los administradores de las empresas. En este punto, entonces, digamos que valdría preguntarse, antes de continuar, quiénes son considerados por nuestra legislación administradores. Se tiene la creencia que la figura de administrador de la empresa se limita exclusivamente a su representante legal, por ser la persona a quien los socios o accionistas designan tal representación de la compañía. Pues nada más alejado de la realidad. Y aquí debo acudir en ayuda de la Ley 222 de 1995, que señala en su artículo 22 que amplió además el espectro del Código de Comercio en relación con quienes son considerados administradores. Dice la norma que son el representante legal, el liquidador, los factores, los miembros de junta directiva y quienes, de acuerdo con los estatutos, ejerzan o detenten estas funciones. A esto se deben adicionar también a los suplentes de los representantes legales, cuando en ausencia parcial o total del administrador detentan tales funciones. Es decir, que el suplente será administrador cuando reemplace al principal. Y aquí entonces también debemos incluir a los llamados administradores de hecho, que son aquellos que, de acuerdo con el artículo 27 de la Ley 1258, son personas naturales o jurídicas que, sin aparecer con una designación formal como administradores, pues se involucran y se inmiscuyan en la gestión y la dirección de la administración de la sociedad. Aquí tengo entonces que volverme también un poco a las estadísticas de la Superintendencia de Sociedades, porque, de acuerdo con el informe que comentaba al principio, publicado en el mes de octubre del año pasado, de los procesos societarios que cursaban hasta esa fecha, el 31% eran acciones judiciales que cuestionaban o que cuestionan la responsabilidad de los administradores. Este porcentaje de un total de 231 demandas interpuestas. El informe muestra además un cuadro que indica que este tipo de acciones se han venido incrementando desde el año 2013. Ahora, digamos que
en algunos casos las consecuencias que se pueden atribuir al administrador por su actuación culposa o dolosa lo pone en la difícil posición de tener que dejar pasar oportunidades de negocios por temor precisamente a haberse involucrado en algún enredo judicial que involucre su responsabilidad, que además es solidaria e ilimitada, es decir, que puede responder inclusive con su propio patrimonio por perjuicios que, como señala el artículo 24 de la ley 222, por culpa o dolo ocasione a la empresa, a los socios o a terceros. Por otra parte, es claro que las restricciones que se imponen al administrador no son solamente las contenidas en la ley 222, sino que el Código de Comercio trae otras que verdaderamente parecen un poco inquisitivas, que pues, están además en mora de por lo menos ser revisadas, pero bueno, eso será tema de otra discusión. Digamos entonces que el régimen de administradores ha dado lugar a que en ocasiones el administrador se vea limitado a una gestión un poco austera, pero digamos que en ese sentido los administradores cuentan con una tabla de salvamento, por lo menos con un antecedente a partir del año 2013, mediante el cual se sentó un precedente a través de una sentencia de un caso icónico en nuestro ordenamiento societario conocido como el caso Pharma Broker, relacionado con la libertad que deben tener los administradores sin intervención de los jueces respecto de las decisiones de negocios que adoptan y que además esta sentencia dio entrada también a lo que conocemos en el derecho de sociedades como la regla de la discrecionalidad de origen anglosajón que señala que los administradores son autónomos en la adopción de decisiones siempre que éstas obedezcan a un análisis de las circunstancias que rodean estas decisiones. En esta sentencia los demandantes pretendían que la superintendencia declarara la responsabilidad solidaria e ilimitada del representante legal de la sociedad, entre otras cosas, por haber vendido o puesto en venta unos productos farmacéuticos por debajo de un margen de utilidad establecido por la compañía. En esa oportunidad la superintendencia decidió no conceder lo pretendido por la apoderada de la compañía demandante, argumentando que no le corresponde a la entidad, argumentando con muy buen juicio que no le corresponde a la entidad inmiscuirse en las decisiones de negocios del administrador, a menos que se acredite que tales decisiones hayan sido tomadas de manera abusiva, ilegal o en conflicto de intereses. Ahora, una cosa es una decisión de negocio que permite el riesgo calculado y otra es la adopción de decisiones que van en contra de los socios de la empresa o de un tercero, como puede ser las decisiones adoptadas por el administrador, por ejemplo, cuando contrata con una empresa en la que él tiene alguna participación o interés, a menos que haya obtenido la autorización previa del máximo órgano social y que para obtener tal autorización el administrador haya entregado información completa y precisa que no dé lugar, que no llame a engaños a quienes van a otorgar la autorización. De no ser así, el administrador estaría incurso en un claro conflicto de intereses. Ahora, por fortuna, digamos que los administradores tienen como mitigar o más bien como calcular ese riesgo de verse en la posición que señalamos antes, y para ello digamos que la ley trae lo que podría tomarse como una hoja de ruta de lo que debe ser el comportamiento
del administrador y los principios por los que se debe regir este personaje. Digamos entonces que del artículo 24 de la ley 222 se deriva la guía de lo que le está y no permitió al administrador. Entonces digamos que para no verse involucrado en futuros conflictos el administrador o tener elementos de defensa de su gestión, es recomendable, por ejemplo, obtener información precisa y suficiente para la toma de decisiones y poner al tanto de tal información también al máximo órgano de la sociedad. Otra recomendación sería realizar las consultas que lo lleven a tomar una decisión informada, que en lo posible mitiguen en mayor medida el riesgo de cualquier tipo y además dejar registro de tales consultas. Otra posibilidad o otra obligación que tiene es hacer un seguimiento y supervisión de la ejecución de las decisiones adoptadas y, si es necesario, adoptar correctivos y hacerlo de manera oportuna y, por supuesto, nuevamente, cuando sea posible, acudir o buscar opinión de asesores en temas que no sean de su entera experticia. Otra, no tanto obligación sino recomendación, sería que, pues, que conozca por supuesto el marco legal de tal decisión, porque pues una infracción del marco legal o regulatorio por parte de los administradores puede conducir a omisiones negligentes que comprometen su responsabilidad, y estas situaciones no se encuentran cobijadas, por ejemplo, por la regla de la discrecionalidad. Otra recomendación sería prevenir conflictos de intereses. Este tema es absolutamente relevante y es uno de los más frecuentes asuntos que se ventilan en la superintendencia de sociedades dentro del régimen de responsabilidad de los administradores. Tenemos entonces que la dirección de una compañía, pues bueno, es una actividad que encarna grandes responsabilidades, no solo relacionadas con el éxito del negocio como tal, sino también de la gestión de sus administradores. Pero digamos también que, tal como se ha dicho antes, existe una bitácora de navegación para los administradores, y son precisamente los estatutos y la ley. Recomendable siempre es tener en cuenta, aunque sea un poco dispendioso, el régimen especial de responsabilidad de los administradores, comenzando por el artículo 23 de la ley 222 de 1995, que establece los deberes de estos funcionarios de la compañía. Por último, bueno, consultar también el Código de Comercio, por supuesto. Ahorita cuando se supone se vendrá una avalancha de insolvencias o de solicitudes a procesos de insolvencia, también el administrador debe tomar las medidas y las decisiones oportunas que la situación y el momento ameritan. Muchas gracias, que estén muy bien.